sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he rescatado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Bien, habíamos comenzado a enseñar un cántico que me lo han pedido varias veces, así que a petición popular. Y no soy KBM. Vamos a cantar este cántico. El domingo lo vamos a cantar en el culto, con piano, y Frank lo va a enseñar. Así que vamos a darle una practiquita. Lo tengo en re. Por ahora yo canto la estrofa y ustedes me ayudan en el coro. Y el coro dice: úngeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y se repite eso. Úngeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Otra vez.
Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. En YouTube lo pueden escuchar, lo canta Roberto Orellana. Roberto Orellana, la persona que lo canta y lo canta mucho más lindo que yo. Bien, mis hermanos, la parábola, la segunda parte de la parábola, el estudio de la parábola, el rico y Lázaro, o Lázaro y el hombre rico. Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Okay. Vamos a tomar un receso, porque yo no sé si Gloria ya está grabando desde el principio o no, porque me voy a buscar un problema con... Ok, está grabando. Eso no es problema que yo venga e interrumpa, porque Andrew corta eso y vuelve y lo encaja, de manera que eso, el yo ir para allá y volver no se va a ver. ¿Okay? Bien. Una de las doctrinas o enseñanzas más problemáticas para el cristianismo es la doctrina del infierno. Y es que quiero dar un repaso a algunas cositas que dijimos la semana pasada para refrescar la memoria acerca de la doctrina del infierno, y entonces hoy entramos de lleno a la trama de la parábola. Así que algunas cositas al principio ya las estudiamos la semana pasada, pero vamos a repasar. Así que esta doctrina del infierno crea ciertas preguntas que generan discusiones controvertibles o controversiales. Y algunas de esas preguntas son: ¿cómo puede un Dios de tanto amor, como lo pinta la Biblia, enviar gente a un castigo de tortura eterna? O sea, una de las preguntas que se rompen la cabeza a los que
bregan con esta doctrina, o los que no creen en esta doctrina, o los que creen que no debe estar en la Biblia. ¿Estamos dispuestos a aceptar? Esta es otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a aceptar que muchos de nuestros conocidos y seres queridos que no han aceptado la salvación por medio de Jesucristo van a ser enviados al infierno? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Aceptar esa realidad? Una tercera pregunta: ¿es el infierno un verdadero y literal lago de fuego? ¿O son las descripciones bíblicas imágenes metafóricas? La pregunta importante. Y por último, otra pregunta, y yo estoy seguro que hay gente que podría traer más preguntas, pero otra pregunta que se discute mucho en términos de la doctrina del infierno es: ¿qué pasará con aquellos millones y trillones de personas que jamás han oído hablar de la salvación por medio de Jesucristo? ¿Los van a enviar al infierno o qué? ¿Okay? Son preguntas que han sido de debates, no en los últimos 5 años, han sido de debates por siglos. ¿Okay? El reto es poder llegar a conciliar dos valores que filosóficamente se contraponen, como mencionamos la semana pasada. ¿Cuáles son esos dos? ¿Se contraponen o se complementan? Dios es un Dios de amor inmensurable, o sea, Dios ama sin medida. Y segundo, toda la humanidad va a enfrentar un juicio final con solo dos resultados: o salvación eterna o condenación eterna. ¿Okay? Eso es lo que habrá después de la muerte. Hay varios términos que hablamos la semana pasada que necesitamos volver a repasar, pero uno de ellos es el que se usa en esta escritura específicamente. El primero es Seol, que aparece 65 veces en la Biblia, y es, según el Antiguo Testamento, el lugar donde van los muertos. Los que mueren, según el Antiguo Testamento, iban al Seol. ¿Okay? Buenos y malos. O sea, la sepultura no solamente del cuerpo, sino la sepultura del espíritu también. ¿Okay? Se le conceptuaba al Seol como un lugar en el interior de la tierra, en las profundidades del globo terráqueo, que ahora sabemos que es un globo, pero en el Antiguo Testamento no se sabía. Okay. Esa es la primera palabra que se usa para el lugar donde van los muertos. El otro lugar que se usaba era Gehenna, o la otra palabra. Lo que pasa es que en las Biblias en español pues solamente aparece la palabra infierno, pero se usaban diferentes términos en los idiomas bíblicos. Gehenna lo que quería decir era un vertedero, como en inglés landfill, donde se bota la basura. ¿Okay? El nombre viene de un lugar que se llamaba el Valle de Hinnom, y ahí había un Gehenna, ahí había un vertedero donde en la cercanía o en los suburbios de Jerusalén, donde se botaba la basura de la ciudad. Todas las ciudades tienen un lugar así. Entonces, con los años se comenzó allí a tirar también, además de basura y desperdicios, se comenzó allí a tirar a los criminales, para darle una lección a la sociedad que si tú eres un criminal, te vamos a conceptuar como basura, no solamente cuando estés en vida, sino también cuando te mueras, te vamos a conceptuar como basura por ser criminal y te vamos a tirar en el basurero. ¿Okay? Todas las referencias en el Nuevo Testamento que en el griego mencionaba la palabra Gehenna, se han traducido esas palabras a nuestro idioma como infierno. ¿Okay? Ahora, la palabra que usa Jesús, que no se tradujo, sino que se transportó esa palabra a los idiomas modernos, es la palabra Hades, y por eso en la lectura que tuvimos se usó la palabra Hades, y esa aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y es básicamente la traducción al griego de la palabra Seol. En el Nuevo Testamento
implica que en el Hades solo están los que mueren sin Cristo. Eso es según la creencia, la forma en que Jesucristo lo pinta. Ya que Jesucristo completó la salvación. Los que mueren en Cristo, sus espíritus están con Cristo, esperando la resurrección del cuerpo. La muerte es una realidad. Y si la muerte es una realidad, ¿por qué entonces vamos a dudar de la esperanza de vida eterna? Porque ¿cuántos saben que la gente se muere? ¿Okay? Hoy mismo yo tenía un individuo acostado frente a la puerta y no lo podía despertar para yo poder entrar. Lo tuve que destapar, yo no lo quería destapar, pero lo tuve que desarropar para ver si estaba muerto o estaba vivo. Y aún yo estremeciéndolo no despertaba. Entonces yo no sé si tiene una sobredosis o no. Ya yo iba a llamar a la policía, entonces volvimos después que abrí para que Gloria entrara, porque yo entro por allá. La razón por la cual yo entro por el frente es porque yo cuando salgo se me perdió la llave de ahí. So yo entro, yo cierro por dentro para tener doble seguridad. Katina, pon el teléfono en mute, por favor. La palabra Hades algunas veces se deja como Hades en la escritura de la parábola, se deja como Hades, pero muchas veces se traduce infierno. Sí, entonces estábamos diciendo, cuando comencé a hablar del individuo que encontré acostado ahí, que no despertaba, y la razón por la cual me di cuenta que estaba vivo es por el color del cuerpo, ¿no? Yo he visto muchos muertos porque yo fui capellán de sala de emergencia y he visto muchos cadáveres. Si la muerte es una realidad, ¿por qué la existencia humana después de la muerte en el infierno y en la gloria, por qué eso no puede ser una realidad si la gente se muere? La muerte es una realidad. Bien, la Biblia nos habla de un juicio final, y para la hermana Juanay, los que llegaron después que yo empecé, estoy repasando algunas cositas de la semana pasada para entonces entrar de lleno en la parábola, en la trama de la parábola. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de vida, de una existencia después de la muerte, después de la vida aquí y la muerte. Se habla de una existencia y en la mayoría de los casos se habla de que habrá un juicio final. Eso es parte del credo cristiano, del credo de los apóstoles. ¿Okay? Y todos los credos cristianos incluyen una cláusula donde se habla de un juicio final. ¿Okay? Miren lo que dice Daniel, capítulo 12, versos del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y la Biblia habla de un libro de la Biblia, de la vida, donde están registrados las vidas de los que son salvos. Y muchos de los que duermen en el polvo, continúa diciendo el profeta Daniel, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que tenemos una cita ahí en el Antiguo Testamento que apunta hacia un juicio final después de la muerte. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El apóstol Pedro hablando. Entonces el escritor de Hebreos en el capítulo 9, verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Okay? Mateo capítulo 23, verso 33, Jesucristo hablando dice, predicándole a aquella gente que no creían, le dice, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en Mateo capítulo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estos versículos los explicamos la semana pasada. Hoy lo que hacemos es repasando. Mateo capítulo 10, verso 28, dice, y no temáis, Cristo hablando otra vez, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, ¿quién es aquel? Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y por último, Lucas capítulo 12, verso 5 dice, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Okay? Bien, así que tenemos citas tanto de profetas como de apóstoles como de Cristo acerca de la creencia de la existencia de un lugar de tormento, de un lugar llamado infierno, o que nosotros lo conocemos como el infierno. Hablamos también acerca de que no hay una sola manera, los eruditos, los estudiosos no tienen una sola manera de interpretar estas escrituras sobre el infierno. Hay 4 interpretaciones diferentes. La primera es la interpretación literal, que dice que todo lo que dice la Biblia sobre el infierno se tiene que interpretar literal. Esa es la primera. La segunda es que la interpretación que se llama la interpretación condicional, que los que son lanzados en el infierno sufrirán un castigo eterno por medio de una muerte o destrucción del cuerpo, alma y espíritu totalmente y permanentemente. En otras palabras, esta es la teoría de la aniquilación. Que las personas que sean condenados para condenación eterna, que no puedan ir a la gloria, que van al infierno, lo que se va a hacer es que van a ser aniquilados, van a desaparecer totalmente, alma, cuerpo y espíritu. Está la interpretación, la tercera interpretación, la interpretación metafórica, que todo es figurado y no sabemos exactamente cuál será la naturaleza del castigo. ¿Okay? Esta interpretación metafórica pues nos da la licencia de no tener que explicar nada. No rompernos la cabeza mucho con el infierno, sino eso es metafórico. Y salimos del paso. Y la última es la interpretación del purgatorio. Es la interpretación católica. Purgatorio con R. Con R. No purgatorio con L. Pues son dos cosas diferentes. ¿Okay? El purgatorio con L está lleno de purga, y el purgatorio con R está lleno de penitencias. Son dos cosas muy diferentes.
Mejor conocida como la interpretación católica, la palabra purgatorio significa lugar de ir a purgar o purificar por pecados cometidos. Es un periodo intermedio, según la doctrina católica, entre la muerte y el juicio final, donde entonces solo habrá cielo e infierno. Una vez que venga el juicio final, pues la gente del purgatorio podrán salir y van a pasar de todas maneras al juicio final. ¿Okay? Y les dije que posiblemente demos un estudio sobre el purgatorio versus la doctrina del infierno cristiano. ¿Okay? Bien, vamos a la trama de la parábola. Corrimos ahí bastante ligero, repasando lo que estudiamos con detenimiento la semana pasada, pero vamos ahora a la parábola en sí. Y aunque muchos interpretan esta narrativa como una historia verídica, muchas personas dicen, no, esto sucedió de verdad. Cristo está contando algo que sucedió. ¿Okay? Yo personalmente me inclino a interpretarla como parábola, ya que tiene todas las características de una parábola. ¿Okay? Hay alguien que tiene el teléfono que lo que yo oigo son como conversaciones de televisión. Si lo podemos poner todos los teléfonos. Ajá, si alguien puede ponerlo en todos los teléfonos míos. Bien, muchos interpretan, vuelvo otra vez, esta parábola como que Cristo estaba contando algo que verdaderamente sucedió. Pero yo me inclino a interpretarla como parábola, ¿okay? Porque tiene todas las características de una parábola. Y vamos a ir primero. Una de las características que tiene es parecida a las otras parábolas, es que presenta relatos naturales con propósitos espirituales. Y esa era siempre la intención de nuestro Señor Jesucristo. Usar cosas que tienen que ver con la naturaleza, con el diario vivir, con lo cotidiano, para presentar verdades que implican cosas espirituales. A la misma vez usa cosas cotidianas, de momentos, de estaciones, de temporada, para explicar verdades y valores que tienen que ver con lo eterno. ¿Okay? Esa es una de las características de las parábolas. En segundo lugar, las parábolas presentaban episodios sorprendentes y fantásticos hasta cierto punto. Y ustedes saben que lo he explicado de esta manera para hacer énfasis en lo que quiere decir esta característica. Por lo general el Señor usaba algo un tanto absurdo, pero en sí lo que hace es que usa algo absurdo para sorprender y llamar la atención a los oyentes, de manera que los oyentes pues se quedaran atentos, escucharan con detenimiento, porque la verdad que él va a decir es bien importante. Es como yo le estaba diciendo a Gloria que los otros días Gloria estaba dando unas diligencias, y cuando yo no tengo que estar con ella, pues yo me quedo en el carro oyendo noticias, oyendo algo importante. Y Gloria estaba dando unas diligencias y yo me quedé en el carro y me puse a escuchar un sermón de Amy Cortisi, de Amy García. Se le paran los pelos a uno escuchando a esa mujer predicando. Y en una, ella dice, en un sermón en inglés, ella dice, pero con una autoridad, ella dice, people, I want you to listen, and listen well. Yo digo, sí, en otras palabras, yo quiero que me escuchen y que me escuchen bien. Yo digo, si otra persona dice eso, va a caer mal. Pero cuando se dice con la unción del Espíritu Santo, cuando se dice con la autoridad de Dios, no cae mal.
La gente escucha. Y Cristo tenía esa autoridad para que la gente lo escuchara. Y eso era parte de lo que el Señor, una de las estrategias y las técnicas del Señor, usar cosas sorprendentes y cosas aún a veces hasta fantásticas, cosas absurdas en sus parábolas para atraer la atención, porque Cristo sabía que la verdad que Él va a presentar en esta parábola es cuestión de vida o muerte. Y es mejor que la gente escuche. Y por último, otra característica es que las parábolas presentan marcados contrastes entre una cosa y la otra, que si no fueran parábolas serían demasiadas coincidencias. Y nosotros vamos a ver todos los contrastes que hay en esta parábola, que si eso sucedió exactamente así, es una historia cargada, sobrecargada de coincidencias. ¿Ok? Y vamos a ver eso. El Señor en esta parábola usa contrastes. ¿Ok? Y usa contrastes en la historia antes del rico y Lázaro morir, y usa contrastes después que mueren. ¿Okay? Miren los contrastes que el Señor usa en esta parábola. Un hombre rico versus un mendigo. Banquetes diarios del rico, hambre continua del mendigo. Abundante comida servida sobre una mesa, migajas que caen de la mesa. Vida espléndida versus completa pobreza. Salud versus enfermedad. No se dice que el rico tenía ningún tipo de enfermedad. Vivía saludable, vivía de lo más campechano, lo más feliz. Esto está lleno de llagas. ¿Okay? Residencia versus vagabundez. Convivencia con gente. Miren esta. Convivencia con gente versus convivencia con perros, con animales. ¿Okay? Esos son los contrastes que tira el Señor en esa su parábola. Vamos a ver los contrastes después de la muerte. Uno va al Hades, al infierno. El otro va al seno de Abraham. Uno está en tormentos, el otro está en consolación. ¿Okay? Esos contrastes me dejan dicho a mí que el Señor está contando una parábola y el Señor quiere que los que escuchen esa parábola vean los contrastes que a veces se dan en la vida y la importancia de los resultados de una vida de una manera y los resultados de una vida de otra. ¿Okay? Vamos a ver otros simbolismos que presenta la parábola. Primero, el rico era la personificación de la vida ostentosa y despreocupada. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces los más que tienen son los más despreocupados? Los más que tienen son los menos que dan, los menos que ayudan. El rico no tenía ni simpatías ni piedad. Podía compartir sin permitir que el mendigo tuviera que conformarse con migajas. El mendigo, segundo, el mendigo era la personificación de la pobreza, el desprecio y el sufrimiento. Vivir como mendigo es lo más que un ser humano
se acerca a la vida animal. Ser un mendigo es lo más que esa persona se acerca al ser como un animal. Realengo. El seno de Abraham. ¿Okay? ¿Qué es un seno? Seno es la parte más interior. Yo lo busqué en el diccionario, porque siempre había usado la palabra seno en una forma general, genérica, pero lo busqué en el diccionario a ver qué nos dice el diccionario de todas las interpretaciones de la palabra seno. Seno, según el diccionario, Larousse, es la parte más interior de algo. También se usa para referirse al pecho. ¿Okay? Y también se usa la palabra seno, según el diccionario, para referirse al vientre de una madre. Y en la Biblia se usa de las tres maneras. ¿Okay? Figuradamente, esas son las interpretaciones de la palabra seno biológicamente. Pero la palabra seno, simbólicamente, significa abrazo. Cuando yo abrazo a alguien, esa persona entra en mi seno. ¿Okay? Acogimiento. Cuando nosotros acogemos a alguien en nuestro círculo, sea que un particular que viene mucho a reuniones de nuestra familia y nosotros lo empezamos a tratar como si fuera un familiar, aunque no lo es, lo hemos acogido en el seno de nuestra familia. Cuando nosotros recibimos una visita o una persona que no está en la lista de miembros de la hermosa, pero que lo tratamos como si fuera nuestro y lo recibimos y le damos hospitalidad y lo acogemos y lo tratamos como tratamos a cualquiera de los miembros, lo estamos acogiendo en el seno de nuestra congregación. Seno también significa amor profundo. Amor profundo. O cuando nosotros, y lamentablemente pues no usamos esa expresión diaria para hablar acerca del amor de nosotros unos con otros, pero si usted pues le gustan las canciones románticas y las baladas, se usa mucho el seno, en lo profundo de mi seno, en lo profundo de mi ser, como imágenes para representar el amor por una persona. ¿Okay? Bien, esos son símbolos. Vamos a hablar un par de cositas rapidito sobre la muerte. La muerte, y especialmente como está representado en esta parábola, es el punto en la existencia humana que marca la inversión de nuestra condición humana. Voy a decir eso otra vez. La muerte es el punto en la existencia de todos nosotros, de todos los que han vivido y todos los que van a vivir. La muerte es el punto que marca la inversión de nuestra condición humana. ¿Qué quiero decir con eso? La muerte, y no quiero que pierdan de vista la parábola, vamos a ver todo en el dibujo, en el cuadro de la parábola. La muerte fue el punto en que ambos se pusieron a la par. El único punto donde se ponen a la par. ¿Por qué? Porque durante su existencia en este mundo, el hombre rico y Lázaro fueron diametralmente opuestos.
Cuando uno fue al Hades y el otro fue al seno de Abraham, el rico y Lázaro continuaron allá, siendo diametralmente opuestos. Pero en la muerte, en la realidad y el hecho de la muerte, fue el único punto donde ambos estaban en la misma categoría. ¿Okay? Y les quiero leer a ustedes una canción popular. No se la voy a cantar, no se preocupen. No se la voy a cantar porque cantar canciones del mundo en la iglesia es pecado. Pero le voy a leer la letra de la canción. Es medio pecado. Leer la letra no es pecado. No, es medio pecado. Canción de don Pedro Flores, compositor puertorriqueño. Miren cómo dice: qué extraña es la vida, cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Oiga, me voy a detener aquí. Don Pedro Flores hace años que se murió. Rafael Hernández hace años que se murió. Ernesto Lecuona de Cuba hace años que se murió. Y los grandes compositores de música romántica, patriótica, religiosa, murieron. Qué poquitos quedan de eso, ¿verdad? Porque hoy en día la mayoría de las canciones, y yo estoy seguro que hay escritores todavía modernos que escriben muy buenos, pero la mayoría de las canciones que se tiran hoy en día, que se venden y se escuchan en la radio, son canciones de poca vergüenza y de descaros. Pero estos escritores eran filósofos de la vida diaria. Miren, vuelvo otra vez. Qué extraña es la vida. Cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Cuántos amores se van y vuelven. Cuántos no vuelven nunca jamás. Qué extraña es la vida. Mantengan la parábola en mente. Hay quienes lloran de alegría y hay quienes cantan por no llorar. Y hay quienes saben que así es la vida y lo ven todo muy natural. Hay veces que uno cualquiera se encuentra la dicha en la esquina al doblar. Y hay quienes dan la existencia buscando un poquito de felicidad. Qué extraña es la vida. Hay tantos buenos y hay tantos malos. Hay tantas clases de sociedad. Y sin embargo, ante la fosa es igual toda la humanidad. ¿No se les parece eso a la parábola? Los dos contrastes de la vida del rico y Lázaro en su existencia terrenal. Los dos contrastes de Lázaro y el hombre rico en el más allá, pero ante la fosa fueron iguales. La muerte nos espera a todos. En la muerte, igual para todos, porque todos nos morimos. Pero es el punto de inversión, según Cristo. La condición del rico y Lázaro fueron invertidas. El rico continuó su egoísmo al pedir que solo a sus hermanos se le fuera a predicar. Posiblemente sabía que sus hermanos eran como él y necesitaban también convertirse. El rico no estaba en el infierno por ser rico, ni Lázaro en la gloria por ser pobre.
El rico fue al infierno por su conducta y su egoísmo. El mendigo también indirectamente se asume su conducta justa y santa. ¿Cómo ustedes saben que el mendigo vivía una vida justa y santa? ¿Qué implicación le puede dar eso a usted de la parábola? Que no me hacía daño a nadie. Ni siquiera el rico. ¿Eh? Y yo pensé en eso. Esa es la contestación correcta. Desde luego uno dice, pero ¿qué mal le pudo haber dicho? Lázaro prefería, si hubiese sido esto una historia verídica, que aunque es una parábola, hay muchas historias parecidas en la vida real. Lázaro prefería comer migajas, pero no robar. ¿Okay? Y yo no sé cuántos de ustedes han leído la novela Los Miserables. Es una novela incomparable. Y es la trama principal de esa novela, porque tiene muchas tramas, por eso es novela, pero la trama global es de un hombre que durante la guerra, la Revolución Francesa, tiene que robar pan para poder alimentar sus familias, y por robar esos pedacitos de pan, porque no había que comer, vivió toda una vida miserable, porque un jefe de la policía se obsesionó con perseguirlo, y lo persiguió hasta que se acaba la novela, ya los dos viejos, y uno de ellos se suicida. Tremenda, y tiene muchas enseñanzas espirituales, porque Víctor Hugo, el que escribió esa novela, era cristiano y utiliza no solamente argumentos políticos, sino que utiliza también argumentos de fe y argumentos de la Biblia, de los valores de la Biblia. Pero si esto hubiese sido una historia verídica, nosotros podríamos decir que Lázaro era tan justo que prefería comer migajas, comer del piso y no robarle a nadie. ¿Okay? La parábola nos revela la creencia de Jesús en torno al infierno. ¿Okay? Esta parábola revela lo que Jesús creía sobre el infierno y lo que Jesús creía sobre la vida en el más allá. Y hay algunas cosas que Jesús elimina en torno a las diferentes creencias que existen sobre el infierno cuando Jesús cuenta esta parábola. Varias cositas que Jesús echa a un lado y se enfoca en algo. Así que mantengamos en mente que esta parábola lo que hace es revelando la creencia, la postura de Jesús en torno al más allá. Primero, no hay sueño del alma, según esta parábola. ¿Okay? No hay término intermedio, no hay purgatorio. ¿Ok? Según Jesús, hay solo infierno y gloria. ¿Ok? Hay tormento y consolación. ¿Ok? Eso básicamente es el grueso del enfoque que el Señor le da a la existencia después de la muerte en el más allá. ¿Ok? Quiero entonces traer unos puntos breves aquí acerca de aplicación
cierta aplicación espiritual para nosotros en nuestra vida y entendimiento de lo que esta parábola nos trae. Y luego pues quiero abrir para discutir, para preguntas de ustedes sobre la parábola, algún otro comentario que tengan fuera del mío. Y también yo les tengo una pregunta. Okay. Hay ciertas cositas que se me ocurrieron a mí al estudiar esta parábola en torno a lo que yo creo que nosotros, qué provecho aplicable a nuestra fe y nuestro entendimiento de la vida y la fe podemos sacar de esta parábola. Primero, la primera aplicación que yo veo o que vi es que en esta vida nosotros tenemos que ser escogidos en torno a nuestra conducta y nuestro trato con los demás. ¿Okay? Tenemos que escoger cómo nos vamos a comportar en la vida y cómo vamos a tratar a los demás. Y esa conducta y esos tratos, según la parábola y según Cristo, van a tener repercusiones eternas. Vamos a tener que dar cuenta. Segundo, según la Biblia y según Jesús, en esta parábola, hay continuación de nuestra existencia después de la muerte. La muerte no es el final de la existencia humana. La muerte no es el final, el fin de todo. Hay algo más después de eso, según Cristo. Pablo lo dijo de otra manera. Si solamente en esta vida nosotros esperamos, si el Evangelio es solamente para nosotros saber cómo vamos a vivir aquí, y después que nos muramos y que no pase nada más, Pablo dice, pues somos miserables y dignos de conmiseración, o sea, dignos de que nos tengan pena. ¿Okay? Imagínense las cosas que se pasan en esta vida, si eso es todo. Dios, otra aplicación que yo vi aquí, yo vi aquí el Salmo 1 en esta parábola. Yo vi aquí con esta parábola que la enseñanza que Jesús nos trae es que al final de todo, al final de nuestra historia, nos está esperando Dios. Y todos vamos a terminar frente a Él. Porque la historia humana y la historia de todos nosotros la tiene que terminar Dios. Porque Él fue el que la empezó. ¿Okay? Como mi papá, cuando murió mi hermano, el primer hermano que yo tuve que murió de 39 años, joven. Y como papi ya estaba anciano y estaba un poquito, no funcionaba mentalmente bien, no lo pusimos a hacer nada, habiendo sido él un pastor y habiendo sido evangelista y predicador. Nosotros decidimos no ponerlo porque no sabíamos cómo él iba a actuar con su capacidad mental, que estaba bien ancianito y la mente estaba, como decimos nosotros, patinándole. Sí, entonces cuando vamos a llevar a mi hermano en el cementerio, lo vamos a llevar al panteón, papi dice, un momentito, no me han dejado hablar y yo voy a hablar porque este hijo me lo dio Dios a mí y yo se lo entrego. ¿Okay? Y lo tuvimos que dejar, gracias a Dios que habló bueno. No pasamos una vergüenza, al contrario, nos sentimos orgullosos de ese acto.
de esa bravura de un padre. ¿Okay? Y me acordé del Salmo 1. ¿Cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, y la senda de los malos perecerá. Quiere decir que según el Salmo 1, está en consonancia con Jesús, de que al final de todo, quien nos espera es Dios. ¿Okay? La salvación, otra aplicación que pude extraer de esto, la salvación de nosotros se balancea en el amor, se mece en esa bisagra que se llama amor. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. El rico no tenía amor. El rico solamente tenía amor a sus deleites, a sus placeres, pero le importaba muy poco. Le importaba muy poco las implicaciones que Lázaro tenía que conformarse con lo que se caía de la mesa. Y Cristo nos dijo en su parábola en ningún momento. Y un día el rico le mandó a uno de sus siervos que le sirviera un plato a Lázaro. No, Cristo no dice eso. Y por último, debemos estar al tanto de cómo podemos hacerle la vida más llevadera a los que están a nuestro alrededor. Los que están a nuestro alrededor, ¿qué yo puedo hacer para que su vida sea más llevadera y no hacerle la vida más imposible? ¿Okay? Estas son las enseñanzas que yo pude extraer aplicable a la enseñanza práctica que Cristo nos quiere presentar en la parábola, porque yo creo que mucho más allá de descripciones y detalles de cómo es el infierno y cómo es la gloria, la intención principal de nuestro Señor Jesucristo es que aprendamos a vivir aquí, en esta vida. Y que en esta vida es que tú empiezas a invertir en la vida del más allá, a hacer tesoros en el cielo. Y nuestra conducta y nuestra forma de vivir aquí, nuestra forma de relacionarnos, son las inversiones que nosotros hacemos para cuando nos toque enfrentar el más allá.